Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de agosto de 2019 y esto es La Contracrónica. No son especialmente buenas las noticias económicas de las últimas semanas, aunque podríamos decir incluso meses. No estamos aún en crisis, pero a la luz de algunos indicadores se diría que nos dirigimos raudos hacia ella. Y no hablo ya de España, que es lo que más ha ocupado los periódicos, lógicamente españoles, las noticias relativas al desempleo, que no es que haya crecido, pero ha disminuido menos de lo esperado, o a la producción industrial, etcétera, sino del resto de Europa y también del resto del mundo, al menos del mundo desarrollado. El crecimiento del PIB se está ralentizando, no solo en España, sino en toda Europa. Y no se crea el empleo previsto, no solo en España, sino también en toda Europa, y el índice manufacturero está a la baja. De nuevo, no solo en España, sino en toda Europa, especialmente en Alemania, donde está en mínimos desde el año 2009, es decir, desde la plena crisis económica de hace 10 años. Para colmo de males, Estados Unidos y China mantienen su pulso comercial. Trump ha anunciado nuevos aranceles sobre productos chinos y Xi Jinping ha respondido con una importante devaluación del yuan. Los líderes políticos de Europa, de Asia y de Norteamérica están, entre tanto, a otras cosas, como bien sabemos, convencidos de que pase lo que pase, aunque sea malísimo, lo podrán resolver mediante medidas monetarias. Esto es, bajando más aún los tipos, digo más aún porque hay bancos como el BCE que tienen un recorrido no muy corto, sino poco menos que imposible, ya que los tipos en Europa están en el 0%, pero la idea que tienen es esa: si bajamos tipos, pues se abaratará el crédito y eso significará que la economía se recupera. Siguen todavía con esas fantasías, o directamente mediante inyecciones masivas de liquidez. En una economía tan globalizada como en la que vivimos no hay escondite. Al final los problemas te terminan alcanzando, más si cabe cuando has hecho todo lo posible para que te alcancen. Estamos en pleno mes de agosto y, como es lógico, pues nos encontramos en ese momento del año en el que el personal está a cualquier cosa menos a los indicadores económicos. Y es lógico que así sea, por lo menos en el hemisferio norte, donde estamos de vacaciones, en plenas vacaciones. La primera quincena de agosto, que es en la que menos se trabaja del año, con permiso de la semana de Navidades, pero bueno, que es normal que la actividad se pare un poquito. En España se para especialmente, somos muy agosteños, hasta ha pasado incluso a nuestra lengua común, eso de decir está haciendo su agosto cuando alguien hace un gran negocio. El agosto lo hacen pues los de los restaurantes y los hoteles de las zonas vacacionales. Pero bueno, que es lógico que estamos, pues como he dicho antes, a 8 de agosto y la gente no está, no digo a lo que tiene que estar, que a lo que tiene que estar ahora es a las vacaciones, pero no está a números, no está a cifras áridas y pesadas y sobre todo que no invitan al optimismo como los indicadores económicos que se han hecho públicos a lo largo de las últimas 2 semanas. Como además estos datos no son especialmente buenos o agradables, pues la gente es normal que prefiera mirar hacia otro lado, confiando en que si viene una crisis, que al menos no sea tan dura e interminable como la anterior. Lo cierto es que la anterior también se incubó en un largo y cálido verano. El verano de 2008, los que tenemos en memoria lo recordamos a la perfección. Más o menos todos sabían ya por aquel entonces la que se nos venía encima. Muchos incluso venían advirtiéndolo desde el verano anterior, el verano de 2007. Vamos, en el verano de 2008 era más que evidente, salvo los políticos y sus economistas de cámara, que trataban de tranquilizar a la plebe asegurando que estábamos ante un aterrizaje suave. Acordaos de aquellos eufemismos. Se les acabó el diccionario de eufemismos durante el verano de 2008, porque todo era que no había nada que temer, que las cosas iban bien, no tan bien como habían ido hasta ese momento, pero que iba a ser un pequeño constipado, un acatardamiento temporal, y que a la vuelta de un ejercicio o unos meses, pues todo volverían las aguas a su cauce y no habría nada que temer. En España se llegó a extremos suicidas, porque directamente se negó, a pesar de que se estaba destruyendo empleo ya en grandes cantidades todos los días. El gobierno, en aquel entonces del infausto José Luis Rodríguez Zapatero, decía estupideces dignas de una antología, como aquella en la que decía que
que el PIB de España estaba entre la Champions League y la economía y que iban a crecer más que nadie, que íbamos a superar el PIB per cápita de no sé cuántos países. En fin, lo recuerdo por si sois muy jóvenes, que sé que hay oyentes muy jóvenes en la contra y no se acuerdan ellos porque eran pequeños. Bien, os lo recuerdo yo. Esto sucedió para desesperación de muchos que en aquel entonces lo veíamos y no dábamos crédito a lo que estábamos escuchando. Bien, no hubo nada de aterrizaje suave, lo sabemos bien ahora. Incluso cuando nos decían aquello del aterrizaje suave, en el caso de que la crisis fuese un poquito más, aseguraban que el gobierno se encargaría. Puestos en lo peor, puestos en lo más malo, el gobierno se encargaría de todo. Bien, el resto de la historia, como os digo, ya lo conocemos bien, porque desgraciadamente tuvimos la ocasión de sufrirlo en nuestras propias carnes. Ese ambiente de complacencia oficial, llamémoslo así, que se vivía en España y por extensión en toda Europa e incluso en los Estados Unidos. A Estados Unidos le pilló además en pleno cambio de presidente. Estaba ya George Bush consumiendo sus últimas horas, sus últimos meses, en la Casa Blanca, y es cuando llegó Obama. Obama ganó las elecciones de noviembre de aquel año y llegó a la Casa Blanca a principios de enero, cuando el barco estaba ya prácticamente hundido. La cosa es que Bush reaccionó evidentemente tarde y mal, no entendía muy bien qué es lo que estaba sucediendo y cuáles eran los desequilibrios que había acumulado la economía estadounidense durante los años del auge, de la burbuja, y por lo tanto todas las decisiones se tomaron tarde y mal. De hecho, muchas veces, en muchos casos, hasta lo estropearon más, es decir, hicieron que la crisis fuese más profunda y más larga de lo que en principio hubiese sido. El caso de España creo que es paradigmático. El gobierno de aquel entonces, ya a partir de 2009, cuando no pudieron negar lo que teníamos encima, porque era evidente, empezaron a tomar una serie de decisiones que empeoraron todavía más, siendo ya mala, empeoraron todavía más la situación económica. Pero bueno, el hecho es que ese verano de 2008 tiene algunos parecidos, no es exactamente igual porque la situación no es la misma, pero tiene algunos parecidos con este verano del año 2019, 11 años después. En aquel momento no interesaba hablar de crisis, pues en concreto en España, porque Zapatero acababa de inaugurar su segundo mandato, había ganado las elecciones de marzo de aquel año y era pues poco menos que de mal gusto decir que las cosas estaban mal e iban a ir peor. Mucha gente había votado, tanta como 11 millones de personas había votado a Zapatero en las elecciones de marzo y no quería pensar mal, no quería que le dijesen te equivocaste. Por lo tanto, la sensación era un poco de, bien, las cosas van mal, pero tampoco puedo reconocerlo en voz alta. Eso además, todos los terminales mediáticos del gobierno se empeñaron en que las cosas iban mal, pero iban a ir mal muy poquito tiempo, porque el gobierno sabía perfectamente lo que hacer. Hoy la situación no es la misma, aunque tiene algunos puntos concomitantes. Hoy Pedro Sánchez no consigue arrancar el primero de sus mandatos, el que ha tenido hasta ahora, desde mayo del año pasado, junio mejor dicho, del año pasado, no ha sido propiamente un mandato, simplemente prolongó el de Mariano Rajoy después de la moción de censura y ahora que ya se ha presentado a las elecciones él mismo y las ha ganado, no con mucha autoridad, pero las ha ganado, pues tiene que empezar su primer mandato de verdad, el suyo, en propiedad, pero no lo consigue porque no tiene suficientes diputados como para ser investido. Y los pactos, pues la verdad es que no le terminan de salir. Es decir, que está dispuesto a hacer cualquier cosa para amarrarse a la poltrona, incluido ir de nuevo a elecciones que serían ya para este otoño. Claro, en esta operación tan delicada como la de conseguir un socio de gobierno o la de ir de nuevo a elecciones, de lo último que está dispuesto a hablar es de ajustes o de prepararse para la tormenta que viene, pues eso es simplemente inoportuno decir cosas así. De ahí que las noticias económicas, que no han sido muy buenas, no han sido horrorosas, cierto es, a lo largo del último mes, pero tampoco no invitaban, como os decía antes, al optimismo, pues se han dejado pasar como una tormenta veraniega, ¿no? Como el tercer tiempo del verano de Vivaldi, una cosa así, que pasará, que dentro de un mes apenas nos acordaremos de ella. Es más, ayer estuvo Pedro Sánchez en Palma de Mallorca, que estuvo despachando con el rey y a la salida dio una rueda de prensa en la que decía que estaba todo no perfecto, pero bastante bien. Dijo luego otra cosa que me llamó la atención, que el país necesitaba reformas, lo cual es cierto, pero
Claro, teniendo en cuenta ciertos socios de gobierno que va buscando por ahí, pues quizá ese tipo de reformas en concreto son las que el país no necesita. Casi mejor que nos quedemos como estamos. Pero vamos, los indicadores económicos no saben de urgencias políticas, les da igual a fin de cuentas. Son números, es pura estadística, extraída lógicamente de la realidad, pero que no son oportunos, rara vez son oportunos. Ahí tenemos, por ejemplo, la ralentización del PIB. Esta se ha visto en España, pero no solo en España. En Alemania están especialmente preocupados porque el PIB se les ralentiza desde hace meses. En concreto, el segundo trimestre no ha sido muy bueno. En España el crecimiento interanual se ha quedado en el 2,3%, que no está mal si lo comparamos con otros países de la Unión Europea. Pero claro, tampoco es para tirar cohetes, ¿para qué engañarnos? Más si lo ponemos en perspectiva. En perspectiva con otros indicadores que estos sí son para preocuparse. El consumo de los hogares, algo importante, de hecho bastante importante, a fin de cuentas lo que tira de una economía no solo es el consumo, pero en buena medida es el consumo, pues este ha crecido, sí, pero ha crecido un 1,7% solo, cuando en el año anterior, en el mismo periodo, lo hizo un 2,3%. La inversión ha caído bastante. Ha pasado de crecer un 4,7% en el año anterior a hacerlo un 1,2%. Las exportaciones, hablo siempre de España ahora mismo, crecieron en el último año un 1,3%, que es un punto menos de lo que lo habían hecho el año anterior. En fin, yo creo que puedo seguir dando algunos datos más. El del empleo, por ejemplo, pues no ha sido un mes especialmente bueno. Este último, la EPA nos dio una bajada del desempleo, pero una bajada realmente pequeña. Es más, si lo desestacionalizamos, lo que nos encontramos es con que en pleno verano el desempleo ha subido. El dato de la exportación, que se ha reducido, que se ha atemperado bastante su crecimiento. La economía española, una de las cosas que salió muy refortalecida tras la crisis, fue que parió durante esos años tan duros un sector exportador bastante competitivo y que crecía con mucha fuerza. Bien, pues el 70% de las exportaciones españolas van hacia Europa, van hacia países europeos. Casi todas se van o a Francia o a Alemania o a Italia o al Reino Unido. En estos 4 casos ya han echado el freno. En el Reino Unido, además, está la espada de Damocles del Brexit, que no sabemos muy bien cómo va a terminar aquello. Si Boris Johnson hará realidad su amenaza, es decir, de dar un portazo el día 31 de octubre, lo cual encendería todas las luces rojas, no solo en Londres, que por supuesto, sino en todas las capitales europeas, o si se avendrá a salir por las buenas, es decir, con el plan de Theresa May, el plan Chequers en la mano. La cosa está ahí, no tenemos la verdad ni idea, se mueven algunas, ya os lo comentaré en otro programa a lo largo de este mes, se están moviendo muchas cosas en Londres, están pensando incluso algunos diputados conservadores en hacerle la cama y plantarle una moción de censura junto a Jeremy Corbyn y los nacionalistas escoceses para sacarle de ahí, pero bueno, dejando el Brexit a un lado, el hecho es que, como os decía, la mayor parte, 7 de cada 10 euros que entran en España de exportaciones se van a Europa, en su mayor parte a estos países. Y aquí lo que vemos es que uno de nuestros principales socios comerciales, que es Alemania, pues está atravesando unos momentos un poco extraños. No está en crisis, no está en recesión, ni mucho menos, pero tiene algunos indicadores anticipados que dan que pensar. La producción industrial alemana se ha desplomado en el último año. Ha caído un 5,2% con respecto al año anterior. Es la mayor caída desde el momento más bajo desde el año 2009. No se ha recordado una caída semejante desde hace 10 años. Claro, todo esto está empezando a afectar al mercado laboral. Y cuando los alemanes no gastan, la economía de toda Europa lo nota en el acto, porque Alemania exporta mucho, pero también importa mucho. Entre otras cosas porque las fábricas alemanas fabrican muchos productos que se venden por ahí por el mundo, pero lo hacen en muchísimas ocasiones con piezas fabricadas en otras partes de Europa. Han colocado la cadena de valor de las empresas es grandísima y en muchos casos es continental y por lo tanto eso se nota en el acto. Luego, en el caso concreto de España o de Francia o de Italia, que son países cuya economía no es que sea dependiente al 100% del turismo, pero que el turismo importa bastante,
pues son países bonitos y por lo tanto muy turísticos, pues cuando los alemanes dejan de visitarlos o los visitan menos, van menos a la Riviera o van menos a Roma o vienen menos a la Costa del Sol en España, pues automáticamente se nota, porque los alemanes gastan mucho y además son muchísimos. El programa se complica si abrimos la focal y reencuadramos el plano. La Unión Europea es el mayor exportador del mundo. Las exportaciones de los 7 principales países exportadores de la Unión, que son Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, España, Bélgica y Holanda, estos son los 7, no digo ya los 27, los 7 principales, duplican a las de la República Popular China y casi triplican a las de Estados Unidos. Solo la de 7 países europeos. Si sumamos los 27, ese número es todavía mayor. Europa es, como podéis ver, muy dependiente del comercio exterior, muchísimo, y de que éste fluya lo más suave posible, en un entorno de bajos aranceles y certidumbre jurídica, donde los barcos puedan navegar con tranquilidad de que no les van a cambiar las normas en mitad del viaje, que no haya roces entre los gobiernos, que los asuntos se debatan en la OMC y no en Twitter, por ejemplo, que no haya ciertos brotes, nacionalistas, como está sucediendo ahora mismo tanto en Estados Unidos o en la propia República Popular China. Esto es así, la naturaleza exportadora de Europa, porque la demanda aquí crece poco, pero la población también lo hace y además los países europeos, podríamos decir, entre comillas, que están ya terminados. Es decir, no necesitan grandes y costosas infraestructuras nuevas. Ya está hecha la red de autopistas, está hecha la red ferroviaria. Al no aumentar mucho la población, pues no es necesario construir demasiado, no es lo que sucede con los países en vías de desarrollo, que cuando se ponen a crecer, pues crecen un 6, un 7, un 8%, caso, por ejemplo, de cómo creció Brasil la década pasada o cómo viene creciendo China desde hace 20 y tantos años. En Europa eso, evidentemente, no se puede producir, el país ya está terminado, ¿no? Luego, además, sucede otra cosa y es que Europa recibe más turistas y más visitantes que nadie, lo que supone una inyección de miles de millones de dólares anuales que en buena medida se reinvierten en mejorar su capacidad productiva. Es, por resumirlo mucho, el esquema alemán, el que hoy por hoy impera en Europa. Es decir, economías muy desarrolladas, con un capital humano cualificado, volcadas en la fabricación de bienes caros, de productos caros y en la prestación de servicios, generalmente servicios finos. Es decir, servicios bancarios, de consultoría, estudios de arquitectos, en fin, ya me entendéis. Este tipo de cosas que no son precisamente baratas. El esquema funciona a la mar de bien cuando el resto del mundo compra esos bienes y contrata esos servicios, o cuando aspira a pasar una semana de vacaciones en Venecia o en un yate por las islas griegas. En ese caso el sistema está bien, se vende caro y hay alguien dispuesto a pagarlo. Y eso mismo es lo que podría estar sucediendo ahora, que este esquema quizá esté un poco gripado o que no funcione a pleno rendimiento por todo lo que está pasando por el mundo. De ahí que el índice manufacturero alemán haya caído tanto. Vamos a ver por qué. Si Estados Unidos endurece los aranceles de los productos chinos, cosa que ha venido haciendo desde hace 2 años, estamos con esta guerra comercial que está durando tanto tiempo entre China y Estados Unidos, nos estamos convirtiendo todos en unos expertos en comercio exterior. La cantidad de subidas arancelarias que se pueden hacer al cabo de un año. Casi cada producto paga un arancel diferente. Y hasta dentro del mismo producto, la gama de esos productos tienen una categoría arancelaria diferente. Pero bueno, que Estados Unidos puede subir los aranceles a los productos chinos todo lo que quiera. Eso en principio a la Unión Europea no le afecta directamente. Le afecta de manera indirecta, lógicamente, pero no de manera directa. Y ojo, no necesariamente para mal. Es decir, si Estados Unidos deja de proveerse, o los empresarios americanos dejan de proveerse en China, pues podrían proveerse en otros lugares del mundo, porque los productos chinos se han encarecido por culpa de los aranceles. El problema viene con las represalias chinas. Mientras se limitaban a emular la actitud de Estados Unidos, tú me subes los aranceles aquí, pues yo te los subo allá,
pues no había gran problema, es decir, no había nada que temer. Bien, es una guerra comercial como cualquier otra, ¿no? Pero Xi Jinping, probablemente a la desesperada, lo ha llevado un escalón más arriba, devaluando el yuan, pues el otro día se ha quedado en pues hasta los 7 yuanes por dólar. Es decir, estaba a poco más de 6 hace solo unos meses, para que os hagáis una idea. Esto da de lleno en la línea de flotación del esquema alemán que impera en la Unión Europea, que como sus exportaciones encarecen, repentinamente además, y las importaciones desde China se abaratan, pues pone a los productores europeos en un auténtico brete y hace además que el destino Europa pues sea más caro. El Banco Central Europeo no tiene además mucho con lo que responder. Os lo decía antes en la introducción, los tipos ya están al 0%. Podría evidentemente ponerlos en negativo, claro, como el Banco de Japón, pero la experiencia nos enseña que de poco ha servido. De hecho, los bancos ya tienen el tipo de depósito en negativo, es decir, la remuneración que el Banco Central da al exceso de liquidez. Está creo que en el 0,5%, menos 0,5%, una cosa así. Es decir, que pagan por acumular liquidez. Poner el tipo por debajo de cero, pues la verdad es que no creo que ayudase mucho a lo que pretenden los políticos o la banca central en este caso. Es decir, a combatir la deflación y que fluya el crédito y el consumo. Porque claro, lo que no hay es demanda solvente para ese crédito. Nada más. Es decir, si pones dinero muy barato en la calle, pero nadie necesita ese dinero o lo necesita pero no puede devolverlo, es como si no pusieses nada. Luego la regulación bancaria es más estricta que hace 10 o 15 años. Se evitan, por principio, los préstamos subprime, estos préstamos de alto riesgo que tanto influyeron en la crisis financiera de 2008. Bueno, y así, claro, se cierra el círculo vicioso. Eso, claro, no evita que sigan confiando, tanto en el BCE como en el resto de bancos centrales, en la magia de la política monetaria. Por mucho que se haya demostrado que esa magia no surte el efecto deseado. Eso y confiar que el petróleo siga en la banda que está actualmente, entre los 50 y los $60 barril, como lleva desde enero, por cierto, desde más o menos el mes de diciembre, enero de este año, después de la escalada del año pasado. A fin de cuentas, los desequilibrios no son tan graves como los de 2008. Es decir, que algo se aprendió de aquel descalabro. Pero el ciclo está cerca de acabarse, eso es indudable, y todo fin de ciclo viene acompañado de su correspondiente temporal. Vamos con los oyentes, empezamos con Agustín, que plantea una cuestión sobre la matanza del Paso. Tengo un planteamiento y también una duda con respecto al podcast que hiciste hoy de El Paso. Primero que todo, o sea, mi planteamiento o sea, es con respecto a lo que todo el mundo habla de que en Estados Unidos para que se arregle esto hay que regular las armas o que se arreglaría completamente o esto dejaría de pasar de un momento para otro si se regulan las armas. Eh, bueno, que si bien hay una cierta regulación en Estados Unidos no se pueden adquirir armas automáticas, pero a fin de cuentas esto no es tan así porque en Estados Unidos te venden armas semiautomáticas que son modelos de armas automáticas y las puedes modificar y hacerlas automáticas, así que a fin de cuentas no sirve de nada. Pero bueno, entonces, bueno, como dije, se plantea eso, que si regulas las armas se va a acabar completamente. Y si bien sí, yo estoy a favor de una mínima regulación, por ejemplo, que no se puedan adquirir de calibres tan grandes, por ejemplo, esos rifles de 2 metros de largo con una bala más grande que mi mano, o bueno, que se las puedan adquirir, pero que se las puedan usar, por ejemplo, solo en campos de tiro o en lugares que estén alejados, bueno, etcétera. No sabría, se habría que ver la forma de regularlas para que molesten lo menos posible, pero para que sea útil. Y bueno, que no se permita armas automáticas. Eh, Aún así me parece, como bien decías, o sea, que es un problema de fondo y como se ha visto en otros lugares, la única forma de atentar contra una gran multitud de personas no es ir con un arma de fuego.
Así que me parece a mí que, ya que es algo de fondo, no, o sea, esa gente, quiero decir, esa gente está dispuesta de por sí a matar a otras personas. Por eso, no creo que el hecho de que se prohíban las armas de fuego, las detenga mucho, las detenga de hacer directamente, de volver a hacer esas cosas. O sea, vamos, están dispuestos a hacerlo. Y si no tienen armas de fuego, me parece que lo van a hacer con otra cosa. Lo que sí es cierto, que tal vez, eh, tal vez causen menos muertes, eso es cierto. No es lo mismo ir con un palo, con un machete o lo que sea, antes de ir, no sé, con un rifle. Pero aún así, me parece que las cosas van a seguir pasando estas cosas, como dije, sea con lo que sea, no importa además. En todo el mundo se consideran armas ilegales, hasta o sea, no es nada tan complicado considerar armas ilegales, me parece a mí. Por ejemplo, acá en Argentina hay, si me equivoco, 2 millones o 3 millones de armas, y siendo que acá no es tan liberado como en Estados Unidos, ni mucho menos. Así que, como dije, si bien estoy a favor de una pequeña regulación, me parece que no solucionaría nada una gran regulación de esto. Eh, vos, la pregunta sería, ¿vos crees que arreglaría algo, regular las armas parcialmente o completamente? ¿O no arreglaría nada? O bueno, hay que regularlas y hacer otras cosas. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas cosas que se podrían hacer? Pero sí, en sí, la pregunta esencial es, ¿vos crees que haría falta regular las armas o la venta de armas en Estados Unidos y esto serviría de algo o no? Bueno, Agustín, este tema ya lo he comentado en alguna ocasión en la contrarréplica, pero bueno, vamos a verlo de nuevo, que sea por encima. A ver, el hecho de que en Estados Unidos haya tantas armas no ayuda precisamente a luchar contra el problema de los tiroteos. Luego los gringos tienen una historia de amor por las armas, es algo que les encanta. No es difícil estar en cualquier ciudad estadounidense y dar con una armería en la calle, y menos aún comprar un arma legalmente. Es decir, que si a mí me preguntas, yo soy de Madrid, conozco muy bien la ciudad, pero si vienes aquí y me dices, Fernando, ¿dónde hay una armería? No te sabría decir, cosa que te sabría decir la localización de los comercios más insospechados o de los restaurantes más raros. En cambio, no te sabría decir dónde hay una armería en mi propia ciudad, porque debe de haber muy pocas, y desde luego, si alguna vez me he cruzado con una, me he quedado mirándola, pero vamos, que no lo recuerdo, cosa que en cualquier ciudad estadounidense es común ver armerías. Pero lo que no creo es que haya relación entre el derecho a portar armas y los tiroteos. Me explico. ¿Por qué? Pues porque en otros países está reconocido el derecho a portar armas con una regulación laxa, quiero decir, y no suceden estas cosas. Suiza es un ejemplo, pero hay otros, como por ejemplo la República Checa. Es decir, ninguno de los dos lo tienen reflejado en su constitución como si tiene Estados Unidos, pero la ley sí lo reconoce. Vamos, reconoce ese derecho si se cumplen con los requisitos. Donde sí está recogido ese derecho es que de manera constitucional es en México, por ejemplo. Pero luego la regulación es mucho más estricta. Algo parecido sucede en Guatemala, donde la constitución reconoce el derecho, pero luego la ley lo restringe muchísimo. En Estados Unidos, como bien dices, las restricciones son menores, aunque también existen. Y aquí es donde viene el problema. En Estados Unidos hay unos 400 millones de armas. La mayor parte de ellas está sin registrar, por supuesto. Esto es una estimación, evidentemente. Estimación hecha por expertos. Es decir, que hay unas 120 armas por cada 100 habitantes. En España, para que te hagas una idea, se calcula que hay unos 3 millones y medio de armas. Teniendo en cuenta su población de unos 47 millones de habitantes, pues ronda unas 7 armas y media por habitante, de las cuales el 75% están registradas. Pongamos por caso que mañana enmiendan la Constitución de los Estados Unidos, liquidando la segunda enmienda. Bien, sacarías de la circulación las armas registradas, pero no las que no lo están. O las que lo están, pero el dueño está ilocalizable. El problema sería aún mayor porque tendrías todas las armas en manos de los delincuentes, como sucede, por ejemplo, en México, donde se estima que hay unos 20 millones de armas, más o menos, y la mayor parte de ellas sin registrar en manos de criminales. Luego, la cuestión no es si tumbar o no la segunda enmienda. Creo que el debate no debe de estar ahí, sino en cómo conseguir que afloren esas armas y pasen a tener un dueño con nombre y apellidos. Es decir, no lo sé, ¿te imaginas que el 90% de los vehículos que circulan por Buenos Aires fuesen sin matrícula?
Un coche puede ser un arma muy... Bueno, que se lo cuenten a estos terroristas, estos yihadistas que se dedicaban a atropellar por el de Niza, por ejemplo, el del camión. Mató muchísima gente con un simple camión que había robado. Bien, pues eso mismo es lo que sucede con las armas en Estados Unidos. Hay muchísimas, más que habitantes, y luego la mayor parte de ellas no tienen dueño, es decir, no están registradas. Bien, vamos ahora con Carlos, que tiene un comentario sobre la crisis de los petroleros. El motivo por el que te mando este mensaje es por el último vídeo que he visto tuyo, que lo he visto a través de YouTube, y en el que hablas de la crisis de los petroleros en el estrecho de Hormuz y lo relacionas con el apresamiento que hubo de un petrolero, el Grace One, en el estrecho de Gibraltar. En tu descripción defines que el estrecho confluye en una serie de aguas territoriales, en la que hablas de las españolas, de las internacionales, también Marruecos tiene agua internacional, pero hace mención a las aguas territoriales británicas en virtud de la colonia de Gibraltar. Quería comentar que supongo que tú estás informado y si lo sabes y aún así piensas que son aguas territoriales gibraltareñas o británicas, dirás tu explicación de por qué es así. Porque como bien sabes, España oficialmente no reconoce esas aguas y son causa de conflicto casi permanente con el gobierno británico o gibraltareño, como sucedió con la crisis de los bloques y más recientemente con un incidente bastante grave en el que se involucraron incluso barcos de guerra. Y quisiera que aclararas este aspecto, si realmente es tu opinión que esas son aguas británicas o si apoyas las tesis españolas al respecto. Muchas gracias. Sí, claro, Carlos. Sé que Gibraltar no tiene aguas territoriales en virtud del Tratado de Utrecht, pero el hecho es que ejerce un control sobre ellas. No es una opinión, es un hecho. La materia prima de mi trabajo son los hechos. Yo me limito a ponerlos en relación unos con otros y sacar conclusiones. Es decir, que Gibraltar en el plano teórico carece de esas aguas, de aguas territoriales, pero en el plano práctico sí. Luego ya respecto a mi opinión sobre el tema, pues sí, creo que debería aplicarse el Tratado de Utrecht de manera rigurosa. Felipe V cedió la plaza, el peñón y el puerto, y no cedió nada más. Bien, seguimos con Clara, que es una señora encantadora de Argentina, que nos informa de un particular. El domingo se realizan las elecciones PASO en la Argentina, que es una gran estadística para ver cuántos votos tiene cada uno, no vinculante. De cualquier manera, el país parece mentira que fuera de personas inteligentes. Bueno, Clara, maravilloso. Me ha encantado la última frase. El país parece mentira que fuera de personas inteligentes, tal cual. Creo que es aplicable también a otros muchos países, incluido, por supuesto, el mío. Pero vamos, efectivamente, este domingo en Argentina son las PASO, que son las elecciones primarias. PASO es el acrónimo de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto está en vigor en Argentina desde hace unos 10 años, más o menos, y son algo así como un ensayo general para las elecciones, a las que solo podrán concurrir los candidatos que hayan obtenido un 1,5% en las elecciones PASO, es decir, en estas primarias. A Spert, por cierto, esto me enteré ayer, le dieron un buen susto. Iba el hombre a la televisión para una entrevista en su camioneta y le apedrearon. Yo cuando vi las fotografías en Twitter pensé que le habían disparado, que eran tiros, pero no, al parecer eran piedras. Muy bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos despide la semana, porque mañana tenemos Contrahistoria. Despide la semana con el tema este de los refugiados entre Guatemala y Estados Unidos. Conceptualmente, un refugiado es alguien que huye con lo opuesto por salvar su vida ante la guerra o la tiranía.
y el primer vecino en paz y decente tiene el deber moral de acogerle. En la práctica, un refugiado es un inmigrante económico que huye del cobijo del vecino adyacente o directamente es un inmigrante económico que pretende una triquiñuela para legalizar su situación. En América, la población de Cuba o Venezuela aporta refugiados legítimos. El resto son desesperados y desamparados de la responsabilidad de sus gobiernos de procurarles seguridad, justicia y prosperidad. Estados Unidos puede poner la oficina de solicitud de asilo lejos e interesadamente inepta, pero eso no va al fondo del problema, por lo que no es una solución del mismo. Parchear, chapucear y posponer un problema al que no puedes darle solución es entendible, pero como eso es una garantía de aumentar el drama individual de una masa que se alimenta de dramas individuales y desesperación, este trato Estados Unidos-Guatemala es una hez. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con esta contra de hoy, jueves 8 de agosto. Mañana no habrá contracrónica, pero sí habrá contrahistoria, como ya os he apuntado antes. Así que ya sabéis, no tenéis, los que escuchéis esto a través de iVoox, no tenéis más que cambiar de canal. Y en el otro pues habrá uno de estos programas de historia que tanto gustan al personal, porque la verdad, desde que recuperé la frecuencia, la verdad es que ha subido muchísimo de la audiencia y a mí no me produce más que alegría, porque yo este programa y el otro lo hago para que la gente los escuche, para ninguna otra cosa. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.